Tú eres polo verde. Aquí está el polo democrático acompañándonos. Acá está Tatiana, la Cámara del Partido Verde. Aquí está Lilia Solano. ¿Dónde está Lilia? Que es del Valle, del Cauca. Lilia Solano. Aquí está Gloria Flores. Aquí está mi colega, mi compañera. El poder negro, carajo. María Isabel. Ciudad colombiana. Aquí está Elena del Amazonas, indígena, del maíz. Aquí está Gustavo Bolívar, novelista, la cabeza al Senado de Decentes. La juventud colombiana, aquí presentes. Ferry Hurtado de los animalistas, verde. Aquí está. Bueno. Sí. Plan R. Aquí está Francia. Vení, Francia. La Y. No es el guayabo de la Y. Representación de las negritudes de Colombia. Aquí está Gloria Flores, defensora de derechos humanos, presente. Aquí está Susana Mohamed de la lista Decentes, mi secretaria de Hacienda y mi secretaria de Seguridad. Aquí está Diego Carachas de la barra de Santa Fe, que viene aquí a hablar con las barras del Cali, del América y de todo el fútbol de la América, de todas las barras, en una concepción que tiene que ver con transformar las barras en la principal organización juvenil barrial de construcción social y democrática en Colombia. Aquí está Leonard Rentería, el hip hop de Buenaventura. Leonard Garzón de la ASI, presente aquí, etcétera. Ya se me agata la voz. Vote por decentes, no por corruptos. La persona que yo quería traer a cuento aquí es conservadora. Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado, antes de morir, ser asesinado. Y todo indica que un sector del ejército lo asesinó, al parecer. La mafia, mi hermano. No mató solo liberales, no mató solo izquierdistas, también mató conservadores. Gaitán tenía la razón. El hambre está en todos los colores políticos. ¿Cómo te llamas? Santiago. Bien, Santiago, tú aquí, representante de la niñez con poder. ¿Quieres preguntar? Mi pregunta es, Petro, si usted llegara a ser presidente, ¿cuáles son sus propuestas para el país y todo el Valle de Cali? Voy para eso, ya voy para eso. Cayó la noche y se nos está haciendo largo. Pero voy a empezar por Gómez Hurtado, porque Gómez Hurtado propuso dos cosas. Uno, le dijo al pueblo colombiano, estamos bajo un régimen fue la palabra, de la corrupción. Y dos, se necesita un acuerdo sobre lo fundamental. Y esto del régimen de la corrupción es precisamente el tema de la primera reforma que proponemos. Quitarle la política a la corrupción, es decir, acabar el régimen de la corrupción en Colombia. ¿Cómo se hace eso? Digamos, para un aplauso, comienza
porque todos los corruptos deben irse a la cárcel. Pero profundamente, más profundamente que eso, un régimen político corrupto se acaba si tenemos un cambio en la estructura económica del país. Y ahora lo voy a explicar. Un régimen de la corrupción se acaba si se le entrega el poder constituyente a la gente para que decida sobre su territorio. Un régimen de corrupción termina si la sociedad es más igualitaria. Un régimen de corrupción termina si la economía es productiva y podemos volver realidad lo que ordena o dice la civilización humana desde hace milenios y que ustedes encuentran en el primer libro de la Biblia, el Génesis, tercer capítulo, versículo 19. Ve 19. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Es decir, un régimen corrupto termina si la población tiene las oportunidades para ganarse el pan trabajando y cuida entonces el pan y el recurso público que sale del pan. La primera reforma para una era de paz es construir la democracia y la democracia local, lo que Colombia Humana llama la democracia multicolor, el fin de las discriminaciones, que como lo ordena la Constitución del 91, se construya a partir de privilegiar a los y las discriminadas. La reforma a la política consiste en entregarle el poder a la mujer, la mayor parte de la población discriminada en Colombia. Consiste en entregarle poder a la juventud, hoy excluida en Colombia. Consiste en entregarle poder a la niñez, hoy sojuzgada en Colombia. Consiste en entregarle poder a la población negra y entregarle poder a la población indígena. Consiste en privilegiar en primer lugar a quienes han sido olvidados y discriminados. Por eso todo tipo de política social que se empiece a implementar en la Colombia Humana tiene que nacer antes, construirse primero de todas las regiones de Colombia, en las regiones que han sido las más olvidadas, y la más olvidada ha sido el Pacífico colombiano. Quitarle la política a la corrupción para entregársela a la gente diversa de Colombia. Esa es la primera reforma fundamental si queremos una era de paz para nuestros hijos, nuestros nietos y quienes nos sucedan en este país tan hermoso. Segunda reforma, quitarle la justicia a la política. La reforma a la justicia, como alguien dijera, sin justicia no hay paz. Si el ciudadano al que le quitan su derecho, sea el Estado, sea otro ciudadano, si a la mujer que le quitan su derecho a ser, al joven el derecho a ser lo que se le da la gana, caminar por donde se le dé la gana, vestirse como se le dé la gana, la libertad, ¿qué significa eso? La autonomía personal, individual, que proclamaba el pensamiento libertario desde hace 2 siglos y en el cual comulgo. Si quieren saber cuál es mi vertiente ideológica, que le digan a Darío Arizmendi que no me obligue a meterme en la FARC. Hace 40 años no quise. Hoy dijo esta mañana que bueno, dijo una cosa, algo así como es que la FARC va a apoyar a Petro.
Petro pertenece al pensamiento libertario de Colombia y del mundo. Y en esto de la libertad, que tiene que ver con la justicia, porque habría que preguntarse, ¿la justicia colombiana de hoy puede garantizarle al ciudadano y a la ciudadana del común en cualquier parte del territorio nacional su libertad? No. Y si no se le garantiza la libertad y el derecho a la gente, ¿cómo se puede construir una era de paz? Y uno de los primeros obstáculos que la justicia como aparato tiene, como poder público tiene, para garantizarle a la ciudadanía las libertades públicas, la libertad en general y el derecho, su derecho, los derechos de las gentes individuales y colectivos contra el atentado que sufre o del Estado o de la banda criminal o del delincuente, es que la justicia opere en Colombia. Es que la justicia sea independiente de la política. Si lo quieren en otros términos, si voy a ser presidente de Colombia, no quiero una justicia sojuzgada al gobierno. No quiero una justicia plegada a Germán Vargas Lleras, el político, que entre otros puso a Gustavo Moreno en la Fiscalía Anticorrupción para poner preso a Petro. Ese fue el objetivo de Vargas Lleras. Y puso al fiscal Néstor Humberto Martínez para que sus financiadores no fueran a la cárcel y para que los dirigentes políticos cuestionados por el delito de la corrupción lo apoyaran a él a cambio de no ir a la cárcel. Ese tipo de justicia no sirve. Una justicia plegada al poder, una justicia que prefiere que destruyan la aeronáutica civil colombiana por arrodillarse a un hombre tan poderoso y rico como Efromovich, el brasileño dueño de Avianca. No sirve. Porque necesitamos una justicia que esté al lado de la gente, que en lugar de preferir al gran capital Efromovich, prefiera al piloto y a la pilota que está haciendo patria en Colombia, que prefiera al campesino, que prefiera a la campesina. Una justicia que esté al lado de la libertad y el derecho del pueblo colombiano. Para ello tenemos que independizarla de la política. Tenemos que volverla autónoma realmente, autofinanciada, financiada por orden de la Constitución y no por la ley que hacen los politiqueros o el capricho delictivo de los presidentes de la República. La reforma de la justicia es una justicia al lado de la ciudadanía. Y hay una tercera reforma de 5, la salud. Si uno quiere una economía productiva, si uno quiere aplicar, me dirán los pastores cristianos o los sacerdotes católicos u ortodoxos, y me disculpan las otras religiones, porque un presidente de la República debe respetar las creencias como parte de la libertad humana y debe garantizar la libertad de cultos en Colombia. Pero tengo que preguntarme, ¿podrá el pueblo colombiano ganarse el pan con el sudor de la frente si no tiene salud? La salud física es fundamental en una economía productiva, un pueblo sano en el máximo posible que nuestra ciencia y nuestra tecnología lo permitan. La salud que hoy tenemos
mató 1.400.000 colombianos desde 1998 a la fecha, cuando se podían salvar y estar al lado de nosotros simplemente porque no le otorgó el tratamiento médico adecuado. Mató más que toda la guerra y la violencia junta de Colombia. Mató más que todas las guerras de la historia de Colombia el modelo de la Ley 100. Hecho por César Gaviria, el del sí, y cuyo ponente en el Senado fue Álvaro Uribe Vélez, el de no. Razón tenía Gaitán. Dividen al pueblo entre el sí y entre el no para que se maten entre sí, mientras ellos toman whisky haciendo los negocios con el dinero público. El modelo de salud que proponemos, sobre el cual ya tenemos una experiencia administrativa porque lo hicimos, es un modelo que se expresa en lo siguiente: prevenir es mejor que curar. Si se previene, disminuye el costo del tratamiento de la enfermedad porque disminuyen las enfermedades. Y de eso trata un modelo de salud, que la gente al máximo no se enferme. Y si se enferma, tener el tratamiento que la ciencia determina para su caso, y lo que la ciencia determina para su caso lo dice el médico o la médica, y no pasa por la decisión gerencial, económica y mercantil de una EPS o de un intermediario financiero. Porque lo que mató a 1.400.000 colombianos que pudieran estar vivos fue las decisiones gerenciales de unas empresas intermediarias que sabían que su negocio consistía en que le llegaba la plata del Estado por un lado y de los trabajadores y trabajadoras, y por el otro lado no había que sacarla, no había que pagar el tratamiento adecuado. La salud en Colombia se convirtió en un solo tratamiento médico, el tratamiento del ibuprofeno. ¿Para qué? Para amasar ganancias. Y por eso al médico le quitaron su autoridad social y científica a la médica y lo subordinaron como si fuera el obrero de una fábrica que tiene que obedecer un capataz. El médico, el que sabe de salud, tenía que obedecer el capataz, que lo único que le interesaba era la ganancia de la EPS y no la salud de la gente en Colombia. El modelo que proponemos entonces es diferente. Se llama modelo de salud preventiva y familiar. Lo practicamos en la Bogotá humana. ¿Saben cómo logramos que la ciudad de Bogotá no tuviera niños muertos por desnutrición? Ni uno. ¿Saben ustedes cómo logramos que las principales tasas de morbilidad, es decir, de enfermedad, disminuyeran en toda la sociedad bogotana? Con una consigna que el pueblo ya se había inventado: prevenir es mejor que curar. Enviamos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, un total de 5.000 a unos microterritorios conformados de 800 familias, es decir, 800.000 familias, las de menos recursos, y durante 3 veces al mes visitaban los hogares uno por uno, puerta por puerta, barrio por barrio, para mirar si había desnutrición en el niño, si la mujer embarazada tenía problemas, si el viejo o la vieja podían morir, si había condiciones que podían generar la enfermedad. Hacer esto en todo el territorio nacional. Un ejército de la salud en Colombia
paga por el Estado, que pueda ir hasta el lugar más recóndito de Colombia a mirar en su hogar la familia, en su condición de salud, a construir las condiciones de la prevención de la enfermedad. Todos nosotros aquí somos una lucha permanente. Me dijo mi médico esta mañana, que me arregló la voz, Carlos Gamboa, afro, médico afro de Jumbo. Me dijo: hermano, nosotros todos tenemos una lucha permanente en nuestro interior entre enfermedad y salud. Es como Lao Tse, o la dialéctica, dirían los filósofos modernos. Somos un conflicto en nosotros mismos. Somos una lucha permanente entre la vida y la muerte. Genéticamente estamos incluso condicionados a ciertas enfermedades. Pero el arte de la política pública en salud consiste en retardar la aparición de la enfermedad, en retardar la muerte, que finalmente perderemos en esa batalla. En vivir. La salud es el eje del derecho a la vida. Y esa lucha permanente entre la enfermedad que aún no aparece y la salud, que lleva al Estado a que retarde la aparición de la enfermedad, significa unas condiciones fundamentales. La primera de todas, el agua potable. La segunda de todas, la alimentación. La tercera de todas, el medio ambiente. No son temas propiamente médicos, son temas que tienen que ver con unas políticas públicas que se han destruido en Colombia. Mire, ayer vine de Buenaventura. Allá la nación, con unos recursos y una contratación bastante oscura, hicieron una obra pública para mostrarle a la prensa un gran parque que llaman el Malecón, pero que ellos dicen el Malucón. Maluco, ¿saben por qué? Porque fue una imitación del urbanismo mal hecho de Peñalosa, que es cementar la tierra. El que no gusta de árboles, el que no gusta de reservas, y el que desconoce el cambio climático como Trump, el del cual no voy a hablar, no es el él de Claudia Morales, ojo que es diferente. Es el urbanista que la prensa graduó como doctor y experto mundial. Es un ignorante en urbanismo, porque en tiempos de cambio climático no se pavimenta el espacio público. Y lo hicieron en Buenaventura junto al mar. Pero no es el problema fundamental, sino que allí ni juegan los niños y las niñas del pueblo negro y mulato de Buenaventura. No tienen otro lugar. Y al ladito, vecino ahí mismo, pegado en el límite, todas las aguas servidas de Buenaventura que arrojan al mar. Pero no al mar en lo profundo, al mar de ahí, al parque. El parque donde juega la niñez de Buenaventura se inunda de las aguas servidas de un alcantarillado que no sirve. Y no se le ocurrió al funcionario nacional, no se le ocurrió al ministro, no se le ocurrió al presidente de la República, Santos, que a los niños no se les pone a jugar en medio de las aguas de las alcantarillas, porque se enferman y se mueren. Eso que sirvió de ejemplo ayer, habría que mirarlo en todas partes en Colombia. Oiga.